Muchas gracias por la invitación, Giovanni, a este proyecto que me pareció pues muy interesante porque, digamos, no hay una especialidad específica de escenografía de conciertos, digamos que la escenografía pues es algo que está más asociado con el teatro eh, y digamos que la escenografía en cine es muy diferente porque la escenografía en cine consiste en construir los sets, pero no de diseñarlos. Entonces pues digamos que me llamó mucho la atención esta invitación por el reto que representa y pues yo quería ampliar un poco la información acerca de mi recorrido profesional. Mi nombre es Philippe Legler, soy hijo de un inmigrante suizo y de madre colombiana y pues me formé con Padre, él desde muy temprana edad Trial. en las artes escénicas. Él montó un grupo de teatro aquí en Bogotá con la particularidad y la extrañeza Trial. de hacerlo en francés. Entonces digamos que un poco esa formación fue de puro placer y por el gusto pues de crear espectáculos escénicos. Mm, Esta formación pues empezó desde los 5 años Trial. hasta los 18, pues toda el colegio. Y después pues decidí complementar esta, estos conocimientos que había podido adquirir con él en escenografía, en vestuario y en otros temas, en otros oficios de lo escénico, ya que todos hacíamos todo en esa compañía, de formación, pues decidí estudiar arquitectura, lo cual me permitió pues entender un poco más concretamente el manejo del espacio. Luego, pues empecé también muy joven con mi experiencia profesional, hace casi 20 años, mayormente aquí en el país, en Colombia. Empecé, obviamente, los pasos desde la asistencia de escenografía y poco a poco, pues pude tener la suerte de crear mis propias escenografías y eh, tener una colaboración a plazo con varios directores de teatro aquí en el país. Yo creo que por curiosidad y por investigar más el mundo escénico, pues seguí proponiendo en otros espectáculos, pues seguí pidiendo la confianza de hacer los vestuarios y también de vincularme al tema de la iluminación. Digamos que Giovanni decía que pues, era experto en maquillaje y en realidad no soy experto en maquillaje, tengo una pues sensibilidad en cuanto a lo que esté buscando, pero técnicamente no domino el tema del maquillaje. Mm, Luego pues de 10 años después de iniciar mi experiencia profesional, seguí con la formulación y la creación de un programa de la Comisión Europea y en conjunto con la Escuela Taller de Bogotá, que se llamó La Manufactura Teatral, y montamos ese programa de técnico en construcción y montaje de escenografías en la antigua estación de ferrocarril de La Sabana, aquí en Bogotá. Y cuando digo que pues, fue un programa experimental, es porque no era un aula de clase a ciencia cierta, sino era un espacio donde pasábamos directamente a la práctica en proyectos reales, en espectáculos de musicales, de cortometraje, de teatro al aire libre. Aquí todo para ayudar a activar la antigua estación de tren de la Sabana. Luego de eso, pues digamos a raíz de esa curiosa apropiación del patrimonio a través de oficios artísticos, me vinculé al Ministerio de Cultura para crear espectáculos en lugares abandonados, con siempre utilizando lenguajes como el audiovisual, la escenografía y el vestuario también. Entonces tuve la suerte de recorrer eh, algunos lugares de memoria muy interesantes aquí en el país y hacer unos espectáculos alrededor de eso. Entonces, digamos esto para decir que estoy familiarizado con el tema de los escenarios o escenarios no convencionales. Y desde 2019, hace un año y medio,
estoy vinculado como gestor cultural de la Estación de la Sabana para ayudar con su reactivación. Entonces, ese es un poco un perfil ampliado de lo que nos comentó Giovanni. Mm, y pues a mí me gustaría, pues más que contarles mi vida o llenar este espacio de palabras, me gustaría mostrarle algunos proyectos que tienen alguna vinculación con la música. Digamos que uh, no es que haya una industria de la escenografía para conciertos, y yo creo que pues las personas que se vinculan a hacer escenografía de conciertos están pues desarrollando su carrera en otras áreas también. Pero digamos que es el mismo lenguaje, solo que son diferentes variables. Entonces, si me puedes ayudar, Carlos, pasando la siguiente diapositiva y ahora la siguiente. Este proyecto, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien en sus pantallas, pues porque pues el tamaño no es eh, no sé si lo puedan ampliar, pero digamos que este proyecto fue muy interesante, lo realizamos en 2013 de la mano, en 2009, perdón, de la mano de Mapa Teatro, que es una compañía de teatro, pues, de teatro experimental acá en Bogotá, y fue muy interesante porque hicimos una ópera clásica de Orfeo y Eurídice, y dividimos el espacio en dos, el espacio de la música en el auditorio el León de Greiff en la Universidad Nacional y el espacio escénico o el espacio también escenográfico afuera en el jardín. Entonces la gente podía circular de un espacio a otro, las puertas estaban abiertas del teatro y la gente podía circular entre lo musical y lo escénico. A veces, pues, esto va un poco en contrasentido porque normalmente uno busca justamente unir esos dos mundos, pero lo interesante acá era que pues uno podía guardar el foco, si por ejemplo al jardín a ver lo escénico, todavía se proyectaba por unos parlantes hacia la plaza lo que estaba pasando adentro. Entonces digamos que el mismo desplazamiento del público permitía enfocarse o en lo escénico o en lo musical. Entonces, pues me pareció, este fue como el primer acercamiento de una escenografía que pudiera funcionar para un espectáculo musical. Luego, si me ayudas con la siguiente diapositiva, gracias. Este fue, digamos que yo también me desempeño, no solo estoy en la concepción de las escenografías, sino también pues aprendí, y gracias yo creo que a la arquitectura, a vincularme a la construcción de escenografías. Entonces, después del taller de formación que montamos aquí en la Estación de la Sabana, permaneció y permanece aún un taller de construcción de escenografías en el cual ofrecemos servicios de construcción de todo tipo. Entonces, este fue uno de los primeros pedidos que se hizo para el taller y fue un espectáculo de teatro musical, no propiamente una ópera, alrededor de este nuevo mito de Sweeney Todd, que es, no sé si vieron la película, pero que es un barbero asesino. Y digamos que aquí lo que era interesante era el recurso de un espectáculo de teatro musical, como saben, pues es muy costoso y a nivel de producción, pues es bastante complicado el manejo. Y entonces la solución que dimos constructivamente fue el alquiler de un andamio rodante multidireccional, que es un andamio pues que funciona como un Lego que se puede construir en varias direcciones. Y a este andamio lo revestimos de una escenografía como de una casa típicamente londinense, yo creo que de finales del siglo XIX. Y con la particularidad que en el piso de arriba, donde ven a este
señor que está parado como en la terraza, había una silla de barbero que tenía un sistema de palanca para que la gente que estaba sentada en la silla se deslizara en un hueco y cayera dentro de la casa, un poco como si la casa lo estuviera, lo estuviera asesinando, pero pues era el barbero. Esto también nos permitía, pues este sistema de andamiaje nos permitía pues no invertir en una estructura para un espectáculo que no iba a durar tantos días, entonces solo invertíamos en el recubrimiento y cada vez que el espectáculo se volvía a hacer, pues se volvía a alquilar ese andamiaje. Entonces, digamos que en la escenografía, digamos que hay unas familias básicas, una que es la, los practicables, digamos que es la escenografía en la cual las personas caminan o usan o digamos que tiene que tener una resistencia más fuerte. Entonces, en este caso, pues con el andamiaje que teníamos alquilado, pudimos como suplir ese costo elevado que representa hacer una estructura donde la gente pueda caminar. Entonces, bueno, esto es como una particularidad de lo que les quería mostrar, como un detalle de construcción. Sigamos a la siguiente. Esto, pues digamos que está más cercano, tal vez, no, digamos, no conozco las personas que están inscritas en este espacio virtual, pero digamos, yo creo que se acerca más a un concierto, a una escenografía de concierto que hicimos en colaboración con la también directora de arte, Laura Villegas, para Bomba Estéreo, y se hizo una sola vez en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Aquí la escenografía consistía, no sé si en la foto de la izquierda, ustedes pueden ver como unas estructuras que están flotando un poco en el espacio, y era, pues lo que queríamos plantear era que tuviéramos elementos detrás de escena, o sea, detrás de lo que está sucediendo con los músicos, que se estuvieran moviendo constantemente al son de la música y que pudieran ser capturados por una proyección que venía de frente. Entonces, lo que nos permitió esta escenografía era dinamizar el espacio, digamos, acompañar a los músicos como en su propuesta musical y potenciar como la sección rítmica a través de la escenografía, ¿no? Entonces, con esto, pues lo que me gustaría resaltar y que me parece que es un buen consejo a través de la experiencia, es que la escenografía no es decoración, no es como poner algo bonito detrás para que se vea luzca bien, sino la escenografía es una herramienta que puede potencializar mucho más allá lo que está pasando en el escenario. Entonces, por así decirlo, esta propuesta buscaba transmaterializar el ritmo que estaba sucediendo en escena con estas estructuras que subían y bajaban y cambiaban de color y de imagen según cuando agarraban la proyección. Esto pues tocó hacer una, una tramoya, no sé si estén familiarizados en el teatro, pero digamos que la tramoya es todo el espacio que está arriba del escenario, un espacio vacío, y tiene una cantidad de poleas y de barras en las cuales uno puede colgar muchos elementos. Aquí nos tocó hacer nuestra propia tramoya, puesto que pues estos elementos tan puntuales y tan numerosos pues no podíamos utilizar la tramoya del teatro porque estaba ocupada con otras cosas, entonces nosotros hicimos nuestra propia tramoya en la cual detrás de esa pantalla que ven a la derecha teníamos unas cuerdas con la cual íbamos moviendo, mirando en un monitor lo que estaba pasando con la música, y íbamos moviendo estos elementos como estas especies de pájaros o de árboles voladores. Aquí también nos acompañó, no sé si ven la foto de abajo, pero para el vestuario de Liz Aumet nos ayudó
la artista de origami Diana Gamboa, y creó un vestuario en papel absolutamente increíble que era como la extensión de estos elementos que volaban, estaba en el vestuario. Entonces había una relación aquí en el vestuario con lo que pasaba en el fondo con la escenografía, y había un maridaje también muy interesante con con las proyecciones que impactaban no solo la escenografía, sino también el vestuario. Entonces todo estaba un poco moviéndose constantemente. Pasamos a la siguiente, por favor, gracias. Aquí volvemos pues a un acercamiento a la música, eh, pues más convencional o de corte clásico, por así decirlo. Es una zarzuela de un músico colombiano, ya pues fallecido de hace 2 siglos, mejor dicho, de aquí a hace 2 siglos, que se llamó El Castillo Misterioso. José María Ponce de León, creo que es el autor. Y lo que yo busqué con esta propuesta era pues tener un espacio muy limpio, porque pues había en escena unas 60 personas, el coro era muy grande, y ocupaba casi todo el escenario. Y digamos que yendo a los ensayos del coro, pues vi que ellos necesitaban unos, para que la sonoridad fuera ideal, necesitaban ubicarse como de manera escalonada. Entonces, de algún modo, pues ese era un elemento casi mandatorio que teníamos que tener. Entonces, pues yo no quería que fuera algo fijo, sino que fueran 6 graderías en donde se pudiera ubicar este grandísimo coro, y que con la configuración de estas graderías, que tenían unas ruedas bastante grandes, pudiéramos lograr diferentes cuadros de narrativos de lo que sucedía en la escena. Entonces, pues podíamos configurar la iglesia, el castillo, sin tener que ser figurativos, sin tener que ser decorativos y pintar un telón de fondo con un castillo o con una iglesia. Estos mismos elementos de gradería permitían ensamblar la arquitectura narrativa de la zarzuela. Y de resto, pues teníamos este telón de fondo, que en realidad pues se llama más justamente un ciclorama, con el cual pues se lograban diferentes tonos según la psicología o la emoción de la escena. Entonces, pues quería en esta diapositiva, lo que quería señalar era que no todo viene como de la inspiración divina o de la musa creativa, sino que también puede haber desde lo constructivo, desde lo técnico, puede haber unas pistas para eh, realizar un elemento escenográfico, o que sea el elemento escenográfico dominante. Mm, eh, Podemos pasar a la siguiente, gracias. Esta fue otra escenografía que esta vez pues ya me encargué yo solo de trabajar, pues muy de la mano con Bomba Estéreo también, y se hizo una gira de conciertos por diferentes ciudades del país, y la consigna, un poco lo que ellos querían era, pues se llamaba Diva Tropicalia, el nombre de esta gira. Y pues yo me fui muy a buscar ese trópico, pues en la primera imagen que se le ocurre a uno, que es la exuberancia de la naturaleza que existe en el trópico. Entonces, pues lo bueno es que esta escenografía fue, por decirlo así, alquilada, en el sentido que fui a unos viveros y logré convencer a los dueños de los viveros que me alquilaran muchísimas especies y de diferentes tamaños para ubicarlo en el escenario, y ellos después se encargaban de llevarse todo. Entonces, digamos que era más un trabajo como de composición para que estos músicos pudieran estar cómodos y actuar de manera, pues como la tenían marcada, digamos, con esa cercanía con el público, pero
que parece como si estuvieran metidos en una selva. Mm, También la escogencia de la iluminación ayudó a llevar como esta selva a un plano más psicodélico, es decir, más reventado y contrastado de color. Entonces, pues hay una selección de diferentes verdes con algunas puntuaciones de color según la cercanía con los artistas para mm, exagerar o contrastar esta selva tropical en el escenario. Entonces, lo que fue interesante es que la escenografía iba cambiando según en la ciudad donde estábamos y pues las especies vegetales que teníamos a disposición. Entonces, cada vez que hacíamos el montaje, pues cada vez era diferente, porque en algunos había palmas muy altas, en otros más arbustos, en otros lugares especies más coloridas. Entonces, pues fue muy interesante porque tocaba reinventar cada vez esta escenografía que hicimos, creo que cuatro o cinco veces. Pasamos a la siguiente. Y digamos que es otro proyecto, pues, no digo, también de música, de otro género, música eh, tradicional colombiana. Y digamos que se quiso hacer un recorrido por nuestra diversidad musical, por diferentes regiones, y ahí pues un poco la dificultad era que justamente el teatro, que es el Teatro Santander, no tenía los recursos para crear unas escenografías o unas atmósferas de diferentes lugares de nuestro país, sino que pues acaban de inaugurar el teatro y yo lo que les propuse era que utilizáramos los elementos y con eso ir contando una historia y más dejar que el vestuario nos dejara ubicarnos en la región en la cual estábamos. La dificultad es que, y pues también se propuso así, es que no queríamos que fuera tan, ¿cómo se dice?, tan figurativo o tan textual saber dónde estábamos ubicados, sino que fuera la música la que nos diera pistas de en qué región estábamos. Entonces, tocaba crear un concierto musical de más o menos una hora y media, donde se fundieran las diferentes regiones, donde pudiéramos pasar de Boyacá al Pacífico, del Pacífico al Caribe, y que se hicieran todas estas hibridaciones musicales a la vista del espectador. Entonces, ahí nos apoyamos mucho en las bambalinas, que son las bambalinas y las patas, que es todo como el vestuario del escenario, digamos, todo con lo que se esconde y se hace la ilusión óptica al menos del teatro frontal a la italiana. Y nos apoyamos de los instrumentos como elementos escenográficos, también de utilería, pero los instrumentos que estaban siendo tocados en ese concierto iban bajando, casi en una hora y media se demoraban bajando de la tramoya hasta llegar hasta el nivel de los músicos. Entonces, un poco, pues la idea era generar una especie de hipnosis mientras la gente iba oyendo la música, digamos, todo estaba al servicio de la música y generar un, una atmósfera o un espacio que se estuviera moviendo muy lentamente para que las personas pudieran concentrarse más en lo que estaba pasando a nivel sonoro. Entonces, pues esto es un ejemplo también de cómo poder lograr el manejo de un espacio a través de la, de la escenografía y de recursos muy limitados. Y obviamente pues con el apoyo de la iluminación, que sin la iluminación pues no tenemos absolutamente nada en el escenario, o al menos en este tipo de configuración de escenario. Pasamos a la siguiente. Gracias. Sí. Eh, una cosa que es muy importante que pues me gustaría hacer, no sé si dentro de los ejemplos que les mostré de lo que he hecho, pues siempre hay
una constante, que es cómo poder traducir, cómo poder materializar la música en un plano formal. Mm, y pues hay varias maneras, digamos que la manera más convencional que uno observa es tener un video detrás que cuente un poco la historia de lo que está pasando a nivel sonoro, pero me parece que hay otras herramientas como el mismo movimiento del escenario, el mismo movimiento del espacio, que genera como ese maridaje, como esa hibridación con, con la música. Entonces, pues por eso les quería mostrar el último trabajo que hice, que no tiene que ver con la música, pero digamos que me parece que acompaña muy bien lo que estoy tratando de explicar. Entonces pasamos a la siguiente. Este espectáculo sí, este es un video que hicimos mientras estamos haciendo el montaje. No sé si yo lo... Esta, esta obra, entonces, no sé si vieron el video bien, yo lo vi un poco cortado acá. Ah, bueno, vale. Pues esta obra, pues la acabamos de filmar porque, pues, como saben, no podemos tener espectáculos en vivo, entonces filmamos este espectáculo que fue beca de creación del IDARTES 2019-2020 y fue filmada en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán hace apenas un mes. Digamos que, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Es que me parece que el centro de la escenografía o del espacio era esta carpa de circo, porque estábamos pues situados en una atmósfera circense que se movía todo el tiempo durante la hora y media que duraba el espectáculo. Digamos un poco de manera independiente, pero sincrónica a veces con lo que estaba pasando con la historia de Medea, que es un mito griego clásico que pues no sé si conozcan la historia, pero es un personaje que mata a sus hijos para vengarse de la infidelidad de su esposo. Solo que en esta ocasión, pues el planteamiento desde la dirección escénica fue ubicarnos en un circo como olvidado, como circo también imaginario, de los que no tienen patria y de los que están recorriendo el mundo eh, sin, pues, no sin motivo, pero como en una errancia sin fin. Entonces, pues, lo que había algunos momentos musicales, digamos que la obra pues era eminentemente una obra de teatro, pero había algunos momentos musicales que casi siempre coordinaban con el movimiento de la carpa. Entonces, para esto, este ejemplo lo que muestra es un poco lo que les decía antes, que hay maneras también de acompañar la música a través de la transformación del espacio. No tiene que estar, pues yo no soy músico, pero digamos que eh, sí melómano, y digamos que la música no la escenografía no necesariamente tiene que estar a compás de la música, sino pues también puede estar en contratiempo, y esto genera como unas transformaciones que hacen de ese espectáculo vivo algo pues que se le graba a uno en la memoria, ¿no? El hecho de estar presenciando pues o a unos actores o a unos músicos en escena, pues es un momento único. Entonces, si uno además de eso puede apoyar este sentimiento con la transformación del espacio, yo creo que está aportándole mucho
al espectáculo mismo. Siguiente. Entonces, eso, pues digamos, un poco la conclusión de, no sé si ha sido un poco confuso, porque lo que les he comentado es muy personal, pues son búsquedas personales. Yo creo que no hay una fórmula o un manual para hacer escenografía. Yo creo que hay herramientas y esas herramientas, pues dependiendo de quién las tenga, pues va a resultar en un trabajo pues muy personalizado, por decirlo así. Entonces, para mí, personalmente, el oficio escenográfico, la escenografía, lo va a leer, la escenografía es el arte técnico de escribir la escena y contar una historia a través de la transformación del espacio, a veces extracotidiano. ¿Qué quiere decir extracotidiano? Pues el hecho de estar mirando o cautivados hacia un escenario representando una realidad, pues ya estamos dentro del campo de la ilusión. Entonces, por eso para mí, eh, a veces o casi siempre son espacios extracotidianos, porque estamos representando la realidad en un espacio que no es la realidad. Pero eh, por otro lado, la escenografía, digamos que no es un arte que funcione solo, la escenografía está al servicio de la escena y no funciona sola, sino por medio de la articulación con los otros oficios escénicos, como la actuación, la luz, la utilería y por supuesto la música. Con esto, pues, digamos, si la escenografía estuviera sola, pues sería una instalación plástica en la cual pues sí convoca a un público, pero digamos que no alcanzaría como la connotación de escenografía, que pues etimológicamente quiere decir el diseño o la escritura del espacio, o la escritura de la escena. Y para eso, pues como es para escribir algo en vivo o para dialogar en vivo, uno tiene que dialogar con más personas, tiene que tener una confrontación con otras personas, en este caso otras entidades escénicas como la actuación, la luz, la utilería y por supuesto la música. Entonces, con esto lo que les digo es que hay que entender muy bien la escenografía, pero también hay que entender muy bien las otras disciplinas para que cada una pues cobre vida o se potencialice a través de la interacción con la otra. Eso, eso es lo que para mí y dentro de la experiencia que he tenido significa la escenografía. Quisiera saber si hasta ahora tienen preguntas que pueda responderles, si, si estoy yendo muy rápido o si no se oye también, también Está todo perfecto, háganmelo maestro. saber. Siga muy bien. Muchas gracias. Ok, entonces pues sí, abramos un primer espacio de preguntas sí, para ir como afinando la discusión o esta clase de inducción a la escenografía. Yo creo que todos los materiales valen ser puestos ahí, no económicamente, es decir, todos los materiales son válidos, pero uno lo que tiene que plantear es uh, qué, qué quiere contar. Por ejemplo, ahí si trabajas con el papel, tal vez el discurso de Bomba Estéreo, y según lo que he visto en sus últimos años, pues es una sensibilidad hacia el tema ambiental. Entonces, digamos que tal vez eso puede ser a veces más importante que la cuestión técnica. Yo creo que el público tal vez recibe ese primer discurso que el segundo discurso técnico, ¿no? También uno se tiene que plantear el material para qué y cuánto va a durar. O sea, si esto, por ejemplo, lo hicimos solo en un recital, un concierto, entonces digamos que era algo que no iba a tener como una duración en el tiempo, entonces era un material que funcionaba bien. Lo otro es que, pues, como habían estas proyecciones encima del elemento que se movía atrás y también del vestuario, pues resultaba un material
que era bastante funcional para estas para ese uso, ¿no? Eh, con respecto a, tal vez, no sé, yo no me lo puse, pero y tampoco recibimos malos comentarios del artista, pero ahí digamos que se necesita tener un artista tan experimentado como Boa para que el vestuario resulte ser cómodo y resulte ser funcional. No lo tenía todo el tiempo, yo creo que fue un momento nada más del concierto, pero en todo caso, pues tampoco uno creyera que es un material que se va a deshacer y que pues, va a poner en problemas al artista en la mitad de su acto. Pero, pero para eso yo creo que sí se necesita alguien que conozca muy bien esa técnica y pueda asegurar pues que no vaya a pasar nada. ¿Alguien más? ¿Nos seguimos adelante? O si no han entendido algo, también pues me dicen. Yo quería, como les decía, no hay una fórmula específica para crear una escenografía, porque digamos que cada uno tiene ¿cómo se dice? Un ADN creativo diverso y eso es lo que lo hace interesante. Pero yo les puedo compartir es mi experiencia de cómo abordo yo un proyecto escenográfico a nivel a veces muy pragmático y no tan inspirado. Entonces quería compartirles a ustedes como una metodología, mi metodología de trabajo. Digamos que para mí pues hay tres etapas importantes. Tal vez hay una pues que sí es importante en el sentido de la sostenibilidad del oficio de la escenografía, que es la contratación, pero digamos que no es muy interesante y varía según la entidad y el alcance que se quiera dar, pero digamos que para mí hay tres etapas muy importantes en la realización de una propuesta o en la puesta en espacio de una propuesta escenográfica. Entonces, como primera medida, pues está la concepción, que es la etapa de diseño, eh, en la cual pues se los voy, como no sé si lo están pudiendo ver en la pantalla, lo voy a leer. Digamos que poco no es muy diferente a otro proceso creativo, pero hay unas reuniones iniciales para definir el concepto en grupo o con la dirección del proyecto. En este caso, tal vez para las bandas, pues sería una reunión entre el equipo creativo para definir qué es lo que quieren transmitir en ese concierto y qué tal vez puede ayudar la escenografía a apoyar esa narración. Entonces, esa reunión inicial, a mí, por ejemplo, personalmente, me gusta no saber nada del proyecto, es decir, tal vez ni siquiera conocer la historia, sino que me den dos elementos esenciales de lo que quieren transmitir y lanzar una propuesta preliminar en el sentido que a veces cuando hay más libertad de acción, a veces surgen las ideas más potentes y después pues hay lugar a afinar esas primeras intuiciones. Entonces, después de esa reunión inicial para definir el concepto en grupo con la dirección del proyecto, yo elaboro una propuesta preliminar con base a esos lineamientos, que son de los lineamientos recogidos en la reunión inicial, o en el caso del teatro o en dirección de arte para cine, libreto o guión. ¿Cómo presento esa propuesta? Hay una cosa que pues yo creo que hay una palabra en inglés que funciona bastante bien, que es un mood board, que es un tablero, yo lo traduzco como un tablero de intenciones y son como imágenes o bocetos puestos de manera un poco aleatoria para
plasmar un poco la subjetividad de esas primeras impresiones, y porque si se deja abierto, pues da pie a que cuando uno le muestre eso al cliente o en este caso pues al equipo creativo de las bandas, pues puedan reaccionar más fácilmente. Si uno mastica todo y deja todo muy armadito, pues hay menos posibilidades de interacción y como de colaboración, y yo pues sí creo que esto es un oficio de creación, pero en equipo. Luego de esa propuesta preliminar y esa revisión de la propuesta preliminar donde se dan esos ajustes y es de una manera más intuitiva, ahí sí se procede como con los diseños definitivos representados en dibujos, visualizaciones, con este, pues puede haber un programa que pues es muy fácil, muy intuitivo, que es el SketchUp, o hacer maquetas, que a veces la maqueta pues ayuda mucho, pues se necesita como tener una cierta facilidad manual, pero digamos que la maqueta le permite a uno visualizar como el problema desde diferentes ángulos también. Eh, Luego de esto, pues ya este material como más concreto de visualización, viene pues la aprobación por parte del cliente, y yo creo que es importante en ese punto, cuando uno ya tiene claro qué quiere hacer y cómo más o menos lo va a hacer, es pensar en la imagen para la divulgación, porque para que todo tenga una unidad, para que haya una unidad entre lo que la expectativa de la gente hacia el concierto o hacia el producto musical y lo que van a ver. Entonces ese sería un buen momento para hacer, pues, fabricar esa imagen para divulgación, y en principio pues sí sería mejor que lo hicieran desde la dirección para tener esa continuidad. Yo no he aclarado el concepto de dirección de arte. Digamos, la dirección de arte para mí es como una dirección de todo lo que la gente ve, todo lo que el espectador ve, todo lo que tiene un componente visual. Entonces ahí yo creo que entraría la escenografía, la utilería, el vestuario, la iluminación, el video y la coordinación de todas esas, de esos elementos o esas disciplinas, representa para mí una dirección de arte. Entonces, esa etapa de concepción es muy, muy importante, y yo creo que es mejor, en todo caso a mí me funciona mejor ser muy cautelosos de empezar bien por la concepción, en el sentido que es mejor demorarse en esta etapa para saber uno qué es lo que quiere realmente contar, cómo se quiere ver representado en ese espacio, porque si no, pues lo que a veces uno, o sea, es que la más fácil es empezar a googlear y decir, yo me quiero parecer a esto, yo quiero hacer como este, yo quiero, eh, esto me llamó la atención, pero sin madurar si eso se integra con el discurso que ustedes, el discurso y el discurso musical que ustedes están manejando. Entonces yo creería, mi consejo sería que es tomarse el tiempo para encontrar en la concepción una narración en dirección de arte lo suficientemente original, que ustedes se puedan desmarcar de otras asociaciones, y para que pues realmente sean más reconocibles hacia el espectador porque tienen un lenguaje propio. A la segunda, que digamos que pareciera que no es tan divertida, pero a mí me parece muy, muy, muy importante la etapa de la planificación, porque la planificación lo que va a hacer es realidad todo ese universo que encontraron y que les va a ayudar a potencializar pues la narración musical. Entonces, la parte pragmática y la parte concreta viene con la planificación. Entonces, pues ahí hay desde pruebas de materiales, hacer prototipos para ver si funcionan, hay tal vez unas maquetas más complejas donde uno le puede meter luz,
o si hay tramoya en el sitio donde ustedes se van a presentar, pues hacer una pequeña tramoya para ver cómo pueden aprovechar esas herramientas que tienen los teatros, o tal vez pues los venues, los escenarios más extensos, como, como, como estos espacios gigantes de concierto de los parques, que pues digamos que a veces se nota más ¿cómo se dice? Se nota más el andamiaje que lo que está pasando adentro, entonces también es como ver cómo si se van a apoyar en esta parte industrial o la van a tratar de esconder. En ese momento me parece clave pues pedir los planos y si no los tienen hacer un levantamiento de los espacios. Levantamiento quiere decir toma de medidas y reproducir estos espacios en planos y tener el rider, que son todas los requerimientos lo que ofrecen los teatros o los lugares donde ustedes van a ir, lo que ofrece a nivel técnico. Ahí pues entraría una etapa de realización de planos constructivos y de implantación. ¿Qué quiere decir eso? Pues de los planos constructivos, pues para que la cosa se tenga y sea segura y funcione según el uso que ustedes le vayan a dar, y de implantación para que quepa en el lugar donde van a ir. Es muy importante, pues tal vez lo primero, no lo puse de primero, pero digamos lo primero que toca hacer es un cronograma a nivel muy concreto de ver qué tiempo tienen y también ver qué tareas tienen que llegar a esa solución final. El presupuesto, pues obviamente, para que todo esto que ustedes pensaron o proyectaron, pues se pueda hacer. Y también eso les ayudará a dimensionar si se pueden volar o utilizar equipamiento más costoso o tienen que utilizar más creatividad o más ingenio para suplir esa falta de presupuesto. Digamos que ahorita vamos a ver unos ejemplos donde no se necesitan como unos presupuestos tan monstruosos para crear un impacto lo suficientemente fuerte. Después, pues digamos que yo lo que hago de manera tal vez un poco psicorrígida son desgloses por área, o sea, ver qué hay en vestuario, ver qué hay en utilería, ver qué hay en maquillaje, cuál es el proveedor, cuándo llega, el estado en el que está el proceso, si ya está comprado, si está apartado y tiene que llegar en un momento específico. Entonces digamos que los desgloses nos ayudan a ubicarnos como en el tiempo y, y ver que no se nos olvide nada de lo que planeamos. Obviamente, visitas y reuniones técnicas con el personal técnico de los lugares donde se van a presentar. Un plan de montaje, porque a veces pues uno tiene grandes aspiraciones y llega al teatro y pues le dan muy poco tiempo de montaje y ahí todo se derrumba. Entonces digamos que todo esto y junto con un listado de proveedores nos ayuda a dimensionar y a hacer viable el proyecto que se pensó en la concepción. Y pues la siguiente diapositiva habla de la producción. Ahí es donde ya sabemos cuándo lo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer y qué recurso, con qué recurso contamos para hacerlo. Entonces, pues ahí ya, si uno no hiciera esa preproducción o esa planificación, pues lo que hace es desbaratar los presupuestos y pegarse una enredada tremenda y tal vez con el resultado de o que las cosas no queden como uno las pensó, que realmente no queden del todo y sea un fracaso total. Entonces, la producción ya simplemente viene a realizar lo que se planificó. Entonces, pues ahí ya uno con pruebas definitivas según los planos constructivos, es decir, si tiene todavía dudas de si un material funciona de tal manera o no, entonces ese es el momento como de hacer esos ajustes. Eh, Hay un seguimiento a los talleres, si no lo construyen ustedes directamente,
que es bien importante, o sea, porque pues a veces no, en nuestro país no existen talleres especializados en construcción de escenografía para conciertos, entonces a veces son talleres de otras disciplinas o de otros oficios que tienen sus tiempos y no entienden a veces la premura de los tiempos de una producción, que pues ya una vez lanzada la comunicación, pues ya no hay vuelta atrás, entonces es importante hacer ese seguimiento pues para que se haga la entrega de todo eso en los tiempos que se requiere. Y el montaje, pues que lo primero que toca hacer para que las cosas también vayan andando según un plan es hacer una restitución. La restitución es una marcación a piso, es decir, el plano que ustedes tienen de su escenografía o de su espacio, poderlo marcar en el piso para una cosa que es muy importante para los conciertos, es que, y también en danza, es muy importante, es que hay una gran parte del escenario que va a ser utilizado para ocupar, pues para ser ocupado por el artista, en danza pues por el movimiento de los bailarines y en música pues digamos que el movimiento no es tan extenso, depende pues la propuesta del artista, pero digamos que sí hay mucho equipamiento y muchos cables y muchos instrumentos y muchos equipos que acompañan al artista que lo que hacen es delimitar el espacio. Entonces es muy importante en esa restitución tener en cuenta dónde van a estar ubicados los artistas y qué equipamiento utilizan y cuáles son los espacios libres para ubicar esta escenografía o esta utilería, ¿no? También a nivel de vestuarios, pues tienen mucho equipamiento alrededor de ellos, pues el vestuario técnicamente se condiciona a esto. Luego sigue la implantación, según el plan de montaje. La implantación es como pues, ese plan de montaje que hicieron en la planificación, pues empezar a realizarlo. Primero, tal vez, siempre en los planes de montaje es importante tener en cuenta, pues, quién viene primero, quién viene después. Por ejemplo, si la luz que tiene que en un teatro bajar al piso para ser ajustada, pues entonces uno no puede tener gran despliegue escenográfico abajo. Entonces es como tener muy en cuenta esas familias, cómo va entrando, pues si primero entran los instrumentos, el backline y todo esto, después las luces, después la escenografía, o se permite alterar el orden y pensar muy bien en ese orden, me parece que es un buen camino al éxito. Administración y cierre, que ahí sí pues no me voy a demorar mucho, que la contratación, digamos que es como cerrar el proyecto a nivel contable y a nivel de informe de ejecución, según se lo pida el, el cliente o la productora con la que estén trabajando. Entonces pasamos a la siguiente. Hasta ahora tienen otras preguntas, ya que vamos a pasar a otro bloque. Sí, yo tengo una pregunta y es, normalmente cuando uno hace música lo hace para un público en concreto. Entonces, las personas que hacen música de costas van siempre con sus colores, con sus sombreros. Los de metal van siempre con su traje negro y similares. Pero digamos que cuando uno, en eso uno es muy conservador porque sabe que el público es como muy exigente en cuanto a mantener esa uniformidad. Cuando uno está pensando en vestuario y escenografía, yo personalmente he buscado cómo innovar en mi tipo de área musical. Pero entonces digamos que uno lo que tema es el riesgo del rechazo del público. Ustedes dentro de esa planeación no han generado una herramienta de retroalimentación acerca de qué tanta aceptación tiene el público con respecto a la escenografía o a las innovaciones que hagan y que le presentan al público, qué tanto lo aceptan, qué tanto lo rechazan, etcétera. Sí, digamos que ahí nuevamente no creo que haya una fórmula, yo creo que corresponde más a cada artista de ir, pues cada artista ya
pues, un artista emergente siempre va a correr como el riesgo de la aceptación o la no aceptación, pero digamos que un artista que lleve un recorrido ya puede ir tanteando a quién le está hablando o quién va a sus espectáculos. Por ejemplo, si desde el principio el artista emergente entró con una propuesta pues muy innovadora y muy transgresora, pues tal vez el público que se va a acercar va a ser también igualmente transgresor. Entonces va a aceptar como esos cambios como algo natural. Lo que es más difícil es tal vez, no sé si tal vez el público está acostumbrado tal vez a un concierto de música de cámara más tranquilo, digamos, más contemplativo, y de pronto hay una disrupción, o sea, como un contraste muy fuerte, yo creo que pues va a ser difícil, pero yo creo que pues todos los oficios artísticos, y no quiero pues somos muy genérico, pero todos los oficios artísticos tenemos ese riesgo de pues que la vaina pegue o no. Eh, yo creería que si es un trabajo que está pensado y no, por ejemplo, que tenga una buena concepción, por decirlo así, y no sea como, como irrumpir o ser transgresores, pero si hay una razón detrás de todo esto y la música también de algún modo o todo el universo visual y el universo musical están de la mano y comprometidos para esa disrupción, yo creo que el público lo va a recibir bien. Si tal vez está hecho de manera gratuita, pues va a haber un choque, pero igual en todo caso creo que en algún momento va a haber un choque y digamos que las personas están eh, no en contra del cambio, sino que digamos que no lo digieren de la misma velocidad unos que otros. Entonces tal vez va a haber paso al principio, pero después si ustedes insisten en ese cambio y creen en ese cambio, pues creo que van a empezar a tener nuevos adeptos o a convertir a esos que estaban un poco reticentes de lo que estaban proponiendo, se van a afiliar otra vez con ustedes. Pero como digo, no, yo no creo que haya una herramienta y todos estos oficios pues son oficios a riesgo. Buenas noches. Yo quisiera hacer Buenas noches. como dos preguntas relacionadas con lo que estamos haciendo, con lo que estamos hablando un poco. Y tiene que ver un poco yo soy una propuesta muy emergente y pensaba en la respuesta que acabo de dar su merced con la pregunta del compañero y pensaba también que, eh, digamos que en estos talleres hemos estado como hablando un poco de presupuestos, y los anteriores, ¿no? Y sabemos que todo depende de un concepto. Entonces, pues, pensaba un poco que qué posibilidad habría de que nosotros, en el caso mío, pudiera empezar a votar como pequeñas, no sé, pequeñas cosas desde la escenografía, para poder un poco también empezar a medir un poco el concierto. Yo soy una propuesta muy minimalista, soy yo con mi cuatro cantando música andina, es una cosa como así. Entonces pensaba yo que ¿qué puedo colocar yo en escena? Como con pequeñas cosas que sean muy claves, muy importantes, y empezar a probar un poco, ¿no? Porque también, como usted decía, eso también tiene es una especie de prueba-error. Eso por un lado. Y segundo, pensaba un poco en las alianzas. ¿Con quién me puedo aliar, no? Un artista plástico, quizá. No sé, pensaba un poco por ese lado. Hacia eso va como la cuestión. Sí, digamos que una cosa que pues es un poco, ¿cómo se dice? Tirarme una bala en el zapato a mí mismo, porque yo creo que de algún modo la, la música existe por sí sola, ¿no? La escenografía yo creo que, la alianza entre la escenografía y la música, o la dirección de arte y la música, ayuda a apoyar el discurso o la narración musical. Pero si uno no tiene claro quién es a través de la música, la escenografía o la dirección de arte no le va a ayudar, ¿no?
Entonces, porque la música, por decirlo así, ella sí puede existir por sí sola, ¿no? Uno cierra los ojos y le está entrando por los oídos, ¿no? Pero si uno ya va y se sienta en un espacio tridimensional con otro público, mirando hacia un punto específico, abre los ojos, ahí es donde dice, si no utilizo la herramienta de la dirección de arte, pues estoy como pasando al lado de una herramienta que me pueda ayudar a potenciar mi oficio. Entonces, digamos, si no lo haces, no está grave, igual va a estar todavía la música ahí. Si lo haces, pues toca hacerlo a conciencia y saber muy bien qué es lo que yo quiero transmitir con la música, la escenografía vaya en el mismo sentido, ¿no? O la dirección de arte vaya en el mismo sentido. Entonces, yo creo que hay para mí en todo caso, si hubiera un que pudiera dar en ese sentido de lo último que dices, de qué elementos podrías poner, es digamos, yo me concentraría más en cómo es la sonoridad, cómo sueno yo, ¿no? Por eso yo puse el título de cómo suena la escenografía, ¿no? Porque yo creo que ahí está ¿cómo se dice? La llave de muchos problemas. ¿Cómo sueno y esa sonoridad que me representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dices, suena muy melancólico y es como un espacio para recordar pues estoy inventándome cualquier cosa porque no conozco tu música, pero digamos que sea un espacio melancólico, pues uno dice, hay dos caminos, o me voy en contrasentido y lo que está en el escenario tiene un toque más alegre, o apoyo esa emoción melancólica, y para eso pues entonces que recurrir a tu propio imaginario, que es decir, ¿qué me causa melancolía? Tal vez pensar en los que no están o de la gente que no veo tan seguido. Entonces, ¿cómo puedo representar esto en el espacio? Eh, eh, pues la más fácil y la que uno ve es pues con unas proyecciones alusivas a esto que te estoy diciendo. Tal vez si uno dice el espacio está lleno de retratos, de marcos vacíos, por decir algo, me estoy inventando eso ahorita, pues estás hablando de esa idea de la melancolía, ¿no? Y eso surgió a través de ¿cómo se dice? La, la pregunta que le hiciste a tu música. No puedes pensar, y eso sí es un consejo para todos, no pueden pensar como decoradores de interiores, qué se va a ver bonito o qué se va a ver feo. Eso no les va a ayudar, ¿no? Lo que les va a ayudar es quién soy yo, cómo suena mi música y qué me gustaría que la dirección de arte o la escenografía estuviera al servicio de, ¿no? Entonces yo creería que por eso la etapa de concepción es muy importante para preguntarse uno, pues, quién es y quién quiere transmitir, porque tal vez hay una música, yo me hacía esa pregunta, digamos que hay una música que no necesita ese nivel de visibilidad, ¿no? Entonces, tal vez en un concierto de arpa, pues no todos quieren ser el arpista pop y que salga de un volcán y que le caiga un piano encima, y no todos quieren ese nivel de exposición o de espectacularidad, sino que hay otras emociones que se pueden transmitir en el escenario. Lo que sí es que, como les digo, apenas abren los ojos, van a ver algo, van a utilizar su sentido visual, entonces chévere que utilicen ese recurso. No sé si fue muy confuso y si respondí a tu pregunta. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Gracias. Entonces, si tenemos más preguntas o vemos rápidamente estos ejemplos de escenografías. Vale, entonces pasemos a los ejemplos. Aquí digamos que un poco yo decidí empezar por mostrar diferentes formatos. No, y quiero ser muy claro, no porque sea pequeño quiere que es menor,
¿no? A veces hay una cosa que está muy bien con los pequeños formatos y seguro a ustedes les pasa, es que con el pequeño formato hay una justicia con la escala humana desde donde sale pues la música de algún modo, ¿no? Entonces, si entre más pequeño el espacio, pues más se va a ver también el artista dentro de ese espacio. Cuando son espacios muy grandes, pues las peripecias que tiene que uno hacer para que se vea el artista, para que se entienda de dónde sale la música, pues son mucho más grandes. Entonces a mí, digamos, personalmente, me parece más emocionante trabajar el pequeño formato. Entonces aquí eh, tenemos varios ejemplos con ideas muy sencillas, que está este concierto de Adele con pues unas lámparas domésticas en diferentes intensidades y tal vez en diferentes posiciones, ¿no? Y lo que me parece interesante es que justamente ahí es lo que yo te hablaba acerca de qué quiere transmitir ella. Tal vez lo que transmitir, y uno lo ve ahí directamente, es un espacio íntimo y es como un espacio de cercanía con el público. Eso también es muy importante, es qué, qué nivel de complicidad o qué nivel de relación quiere tener con el público. Entonces, pues yo lo que veo ahí es que pues la relación es una relación íntima de invitarla a la casa de ella a compartir su música. Después hay un ejemplo de sistema solar que digamos que ahí ya puede funcionar un poco en contraposición, no quiere decir que no sean invitados a oír la música, sino es mucho más exuberante, menos íntimo, más, espe por decirlo así, espectacular, más apoyado en lo visual. Y ahí hay un ejemplo que les puede servir a ustedes con respecto a que si no tienen espacio o no tienen tiempo para fabricar una escenografía, el vestuario, cuando el vestuario adquiere otras dimensiones, más allá de la dimensión del cuerpo humano, como ven ahí, adquiere un valor escenográfico, ¿no? Ocupa el espacio de otra forma diferente. Entonces, digamos que acá ellos utilizaron una geometría tribal como para mostrar pues de qué lado querían hablar. Pero entonces ahí es un ejemplo de cómo el vestuario se vuelve escenografía. Puerto Candelaria, aquí abajo, pues yo digamos que les quiero ser sinceros, no me he visto ninguno de esos conciertos, sino solo el de Aterciopelados. Pero digamos que esa mismo desconocimiento pues me hace ver si el mensaje o yo tengo una lectura como intuitiva e inmediata, quiere decir que el escenógrafo o la persona que hizo el arte pues pues se la pensó, por decirlo así. Entonces, aquí con este sencillo recurso de estos cuadros colgantes, también era como, pues yo creo que es como mostrar quiénes son ellos, ¿no? Como, o cómo son percibidos, porque a veces pues está la realidad y la representación y lo pictórico a veces es una representación de la realidad. Entonces ahí es como ellos escondiéndose detrás de esos cuadros. Yo creo que no, tal vez la intención no era filosófica, sino una intención más de divertirse con el público, con esas ventanas. Luego tenemos a Terciopelados. Eh, este concierto sí lo vi y lo que me parece muy interesante pues es que casi todos los materiales que usaron, yo creo que inspirados eh, en una imaginería popular y tan rica como la nuestra y tan desbordante de vida y de color, por un lado era eso, pero también yo creo que el hecho de utilizar materiales reciclados es apoyar ese discurso que tienen de conciencia ambiental que pues les he oído en varias entrevistas. Entonces yo creo que ahí también hubo un buen trabajo de ver cómo representarse a ellos mismos ahí. El de la derecha no sé realmente quién es, pero me llamó mucho la atención que con pocos recursos se pudiera generar una atmósfera. En este caso, tal vez, pues yo diría que la música está más inclinada hacia lo industrial, pero solo con esta propuesta de iluminación, de esta iluminación que se vuelve escenografía, que está a la vista,
podemos tener un contexto más industrial. Pasamos a la siguiente. Este es mediano formato. Digamos que eso es muy importante, pues cada vez que ustedes van a lanzarla, saber a qué formato le van a apuntar, ¿no? Porque cada formato pues tendrá sus condicionantes. Por ejemplo, este mediano formato ya empieza a luchar con el problema de la escala, ya empieza a, pues digamos que, a verse la figura humana más pequeña. Entonces, ¿qué recursos puede haber ahí? Pues buscar espacios donde haya diferentes niveles donde se posicionen los músicos, focos como en este wire flag, el de arriba, que son como unas ventanas donde están divididos por instrumentos, un poco como si fuera un lugar de grabación de sesión musical, poco como traer al estudio al concierto, me pareció muy interesante, y cada uno con una identidad diversa, entonces pues cada cuadro pues es un mundo, me llamó la atención eso, y digamos que me parece que ahí sale bien librado el problema de la escala. En el otro, pues My Chemical Brothers era más con respecto a este recurso convención, pues que para mí es un recurso fácil en cuanto al manejo del espacio, pero difícil en cuanto a las imágenes que vayan a estar proyectadas ahí. Me refiero a pues esta conformación que es tener la pantalla al fondo y los músicos delante de la pantalla y que esté pasando como algo detrás. Ahí digamos que lo que a mí me parece es que eso puede ser una trampa a veces porque pues a veces es más fácil, no sé si les ha pasado, pero mirar una película sin que ésta sea buena o mala, simplemente uno queda como medio lobotomizado enfrente de la pantalla sin pensar mucho, y esto pues tiene una cosa buena y una cosa mala. Puede ser que esto los hipnotice y entonces se concentren más en la música, o puede ser que les llame más la atención lo audiovisual y ya la música pase a un segundo plano cuando debería ser el primer plano. Entonces, depende mucho de las imágenes que se vayan a poner ahí, y tal vez viendo que también lo audiovisual es un arte en movimiento, porque es pues una sucesión de imágenes, ver cómo esas imágenes también pueden tener una secuencia musical y apoyarse en el ritmo, apoyarse en armonías. Yo creo que eso también es muy interesante, pero si uno lo lleva a ese nivel de investigación. Y está este ejemplo de Burning Caravan, que personalmente me llama la atención, y he podido trabajar con pues algunos de sus integrantes en otros proyectos, y es generar como dispositivos. Ellos claramente están en algo muy narrativo, como una historia muy clara, como de rancia, de artistas de circo, de gitanos, de como seres muy singulares, y ellos sí se apoyan como en una narrativa muy casi figurativa, casi de cómic, ¿no? Entonces ahí les funciona muy bien toda esta imaginería como del viaje, de la errancia, de los gitanos, pues que es una comunidad de encuentro muy interesante. Entonces, me parece que también es un ejemplo donde es una narrativa más eh, literal, pero lo hacen muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí, pues el gran formato, pues que es una cosa muy difícil, en el sentido que ahí el problema es más con la relación con el público, en el sentido que ya el artista se va a ver como una hormiga en esa inmensidad de ese mar de público. Entonces es ver cómo el espacio puede ayudar otra vez a vincular la relación del artista con el público.
Entonces, pues ahí hay unos ejemplos que me parecieron interesantes, pero claramente, pues son eh, iniciativas mm, a nivel de producción, pues muy, ¿cómo se dice? Pues muy difíciles de producir y muy costosas, ¿no? Entonces, yo lo que me pareció interesante, por ejemplo, en la foto de la derecha de Drake, donde están las pelotas estas, no sé cómo es el sistema, si el sistema se mueva, tenga su movilidad, digamos que a nivel de motores y todo debe ser muy complicado, pero el hecho de cerrar el espacio y un poco también en lo que pasa con Kanye West, el hecho de cerrar el espacio y no tener esa fuga hacia el cielo, permite volver a dimensionar al artista y poder volverlo a ubicar en el escenario, lo cual me parece está bien interesante, pero como les digo, es un despliegue de recursos tremendo. El DJ que está con esta cabeza y que tiene un video mapping encima, también pues es algo bien interesante. Como ven, digamos, todos estos ejemplos tienen un elemento en común que es el movimiento. Digamos que si la música, yo lo entiendo también, pues como la música, como el audiovisual, puede ser un arte en movimiento en el sentido que hay unas notas repartidas en un tiempo preciso o unas imágenes repartidas en un tiempo preciso, yo creería que la escenografía también en menor medida debería apoyarse en eso, en este arte del movimiento. La manera tal vez de traducir la música a nivel formal, a nivel espacial, es buscar ese movimiento. Entonces casi estas plataformas de Kanye West es algo que se va modificando a medida que él va cambiando de tema. Lo de Drake también, estas pelotas se van como configurando en otros espacios. Y este DJ también pues tiene muchas imágenes que van haciendo hablar esta cara, que sería un poco la cara del DJ, que se ve como una hormiga allá arriba, y permite otra vez volverlo a situar en una relación más proporcionada con el público, ¿no? Eh, pero, digamos, como les digo, no es porque sea de gran formato que es mejor, me parece que a veces uno puede lograr soluciones más impactantes en una escala menor. Entonces, pasemos a la siguiente. Y por fin, pues algo que también me parece que que tal vez responde a la pregunta del compañero de hace unos minutos, es que ¿qué puedo poner? ¿No? O yo diría que hay otra solución también, que es ¿dónde me puedo poner? ¿No? Si no necesariamente uno tiene un espacio definido y si dice, por ejemplo, hay estos conciertos que se llaman el Tiny Desk Concert y ellos hacen el concierto como en una oficina abarrotada de elementos, pues ese mismo contraste o esa misma contradicción que haya como que la gente se fije en la propuesta musical. Ese mismo contrasentido del espacio con respecto a lo que uno esperaría en qué sitio tocaran, ¿no? Por ejemplo, la derecha, donde están tocando encima de un árbol y al árbol le ponen como un candelabro, como si estuvieran en el interior de un salón, pues también genera como una especie de ruptura, de contraste, que hace que construya el espacio casi de manera inmediata. Eh, Arriba también tenemos un ejemplo de una cueva y el famoso concierto de los Beatles encima del techo del estudio donde grabaron. Entonces, eso también me parece, pues, es algo que no hay que estar en saco roto, es decir, no esperar como el escenario ideal o el lugar de representación ideal, sino ver también ustedes, eh, si no, qué tienen que poner o dónde se ponen ustedes. Eso también puede ser un contraste y creo que responde un poco a la pregunta, la primera pregunta de ver si el público lo va a recibir bien, ¿no? Yo creo que yo sí estoy, no sé, en un jardín botánico
esta riqueza vegetal y de pronto hay un concierto adentro, pues me parece que la disrupción, pues sí hay una disrupción, pero el que, el que no le guste, pues es porque está tal vez muy amargado y pues no, tal vez no a todo el mundo le puede gustar la propuesta musical o la propuesta espacial, pero, y eso es un hecho al cual uno tiene que acostumbrarse, pero digamos que con tal de que haya un par de personas que estén conectadas ahí con la propuesta que ustedes tienen, yo creo que ya es suficiente éxito. Pasamos a la siguiente. Y acá, pues, perdón, aquí yo puse esto como un contraejemplo, no porque no me guste, sino porque pues me parece que es interesante a nivel visual, pero ahí lo que pasa es que se volvió más importante el espacio y la escenografía que la música, ¿no? Entonces uno siente que toda esta parafernalia rodea al artista, pues lo que hace es ahogarlo y tal vez, me imagino que pues estos espacios eran para diferentes artistas y yo creo que no todos los artistas tienen esta identidad pictórica que se ve acá. Entonces, pues por eso lo puse como un contraejemplo cuando ya la escenografía también creo que tienen que entrar en su justa medida, ¿no? Y hacerse la pregunta o sea, que el artista se haga la pregunta si esto es, yo me veo representado ahí eh, o no. Entonces, por eso lo puse como un contraejemplo sin que digamos que no es una cuestión de apreciación formal decir si es feo o bonito, sino que me parece que es demasiado y sumerge al artista. Mm, pasamos a la siguiente. Otra vez preguntas, otra vez preguntas, porque creo que, y aquí sí creo que podemos abrir la discusión más ampliamente. Lo otro era como para tratar de ajustar o afinar los diferentes bloques que estaba presentando, pero esto sí creo que pues sería interesante ya que nos quedan 20 minutos poder abrir la discusión, poder pues eh, ayudarles dentro de lo que mi oficio me permita. Yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Ok. Eh, digamos que con respecto a la escenografía y al show, pues sí, hay bandas o, bueno, artistas que el movimiento es reducido, ¿sí? Hay unos que hacen como toda una especie de maromas y como que tienen un show más enfocado en lo físico para como trabajar el espacio. Hay unos, digámoslo así, Bob Dylan, se quedan en un espacio reducido. ¿Tú crees que frente a ese cambio de corporalidades, la escenografía también debería cambiar? O sea, si el espacio, si el músico, el espacio que utiliza es reducido y no se mueve mucho, la escenografía debería un poco eh, soportar esa falta de movimiento o simplemente también trabaja con algo más simple, con algo más minimal. Yo, yo creería que sí, digamos que no hay que moverse, no hay que, nos pasaría lo del contraejemplo, no hay que moverse por moverse o agitarse por agitarse a nivel del espacio para llamar la atención a toda costa. Como les digo, yo creo que la columna vertebral para mí es la música, pero ya que uno abre los ojos y está viendo algo, pues me parece interesante que haya una transformación. Digo, no tiene que ser todo el tiempo algo fluctuando, pero puede ser que el concierto empiece de una manera y termine de otra manera, ¿no? Eh, o que el simple hecho que el artista también, por decirlo así, es un elemento escenográfico, en el sentido que está ocupando el espacio y está transformando el espacio. Entonces también el hecho de que si tiene un espacio reducido de movimiento, pues que se pueda ubicar
de diferentes formas, tal vez pueda utilizar diferentes espacios para o sentarse, o ubicarse, o se puede venir al público. Digamos que también no es que el artista sea una escenografía, pero si uno lo simplifica y quita de la ecuación la música, también puede utilizar su propio cuerpo para hacer suplir esa transformación escenográfica. Entonces, yo creería que sí, pero digamos que también hay otra cosa, es que ustedes también se pueden hacer la pregunta, es, listo, ¿cómo me voy a representar espacialmente? Si ustedes le dieron la vuelta a todo el asunto y vieron que no era necesario moverse ni transformar el espacio porque sí, pues no lo hagan. Siempre estará la música, pero yo creo que tiene que haber ese recorrido mental de decir, voy a hacer ese recorrido para ver si escenográficamente le puedo aportar algo más a la narración musical que estoy haciendo, ¿no? Si veo que no le puedo aportar más, yo creo que en justa medida es saberse retirar a tiempo, ¿no? Pero tienen que hacer ese camino igual mental. ¿Alguien más? O si respondí a esa pregunta, igual la idea es como que lo podamos discutir también. Yo tengo otra pregunta y es, ¿cuáles podrían ser unos tips para pensar en escenografías ahorita cuando la pandemia nos obliga a estar encerrados? Es decir, uno tiene que comenzar a mostrarse a nivel digital. Entonces, ¿cómo podría ser un escenario, la diferencia entre un escenario tradicional y un escenario a nivel digital? Pues yo creo que hay que aprovechar, pues yo creo que ya está pasando el cuarto de hora de lo virtual, yo creo por el flujo tan grande de ese paso virtual que hemos tenido. Pero digamos que hay una cosa interesante que un poco es contradictoria con respecto a todo lo que les he dicho, pero uno tal vez no tiene la expectativa de encontrarse en la intimidad del cotidiano doméstico del artista, ¿no? Eh, entonces, pues puede ser interesante mostrar ese lado doméstico, ese lado como muy íntimo artista y ubicarlo, pues, no sé, hacer el concierto en la cocina, ¿no? Y tal vez la decoración no la decoración, sino la escenografía, vengan a ser los elementos que encuentre allí en su cocina, ¿no? Eh, como apoyando esa intimidad del artista. Lo que les digo es que como hay ese flujo tan grande, pues esa propuesta a lo mejor se va a caer por sí sola, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estaba viendo un video ahorita, no sé si han visto el video de la nevera de Edson Belandia, con quien he tenido la suerte. Ya irme a porque ¿Aló? baila la madre así. Sí, ¿Aló? sí hemos visto el video. O bueno, yo he visto el video. Ah, sí, perdón, es que se me cruzaron muchas voces. Pero digamos que indudablemente ustedes tienen ahí que jugar, ya no tienen al espectador que mira hacia donde él quiera, sino que ahora tienen la cámara que mira donde ustedes quieran que ella mire. Entonces ese video de la nevera está muy chévere en el sentido de que es como un plano secuencia con lo que él le encontró en su casa, pero pensándose muy bien cómo es la historia de un lado para otro. Entonces, pues aparece en la nevera, después uno cambia el plano y vuelve a él y está arrodillado rezándole a un muñeco, pues enfrente, después entonces va al cuarto y está la misma persona con la que estaba rezando y está acostada y se vuelve la esposa, después cambio el encuadre y él está afuera tocando la guitarra, entonces yo creo que también el tip si hubiera, ya que ustedes tienen el dominio de la mirada del espectador, es jugar con esos planos, ¿no? Y tal vez apoyarse en el lado doméstico, que es algo que pues no es tan conocido del artista, porque siempre el artista busca como unos alter egos para salirse de él mismo, para poder representarse de otra forma o tal vez representarse de una manera más grande o más vistosa, ¿no? Pero yo creo que esos serían
serían dos tips y una cosa que sí es muy importante y que yo creo que no hice el suficiente énfasis es la iluminación. Para mí la iluminación, pues sin iluminación en algo visual, pues no hay ni escenografía, no hay, solo hay música, porque no hay escenografía, no hay utilería, no hay nada de lo que se pueda ver. Entonces la iluminación también me parece que es algo muy importante y pues yo creo que también hacerse dentro de la medida de las posibilidades económicas, pues hacerse cada vez a un mejor equipo de transmisión para que, porque si uno sí aprecia, por ejemplo, poder visualizar un producto musical, sobre todo si uno se va a quedar una hora viéndolo, pues con una buena transmisión me parece que es importante. Entonces, pues yo creo que esos son algunos de los tips y seguro debería, pues hay más. Hola, A mí me buenas queda- tardes, ¿me escuchan? Sí, Hola, hola. buenas tardes. Sí, sí, se te escucha. Disculpa, gracias. Disculpa, quería aclarar de cuál videoclip estaban hablando del plano secuencia La Nevera, me llamó la atención. Sí, La ¿Era Nevera un de Edson videoclip? Belandia. Es un videoclip que se llama La Nevera y que habla un poco sobre el cotidiano y sobre la carencia también de recursos y pues como siempre Edson es una persona muy mordaz en todo lo que hace y vale la pena como un ejemplo de lo que me parece interesante de hacer en cuarentena. Gracias. ¿De quién es? Disculpa, no te puedo escuchar bien. Edson Belandia, Edson que es un Belandia. Gracias. músico santandereano que les recomiendo muchísimo. Belandi y la Tigra, claro que sí. Muchas gracias. Ujú. A mí me queda ¿Alguien sonando más como quiere dos algo? cositas. Me queda sonando como dos cosas como muy interesantes que también me llevo un poco. Una es como una apreciación, la otra sí es un poco más de pregunta. La primera es también dónde me puedo poner, ¿no? Muchas veces en la música alternativa o en la música independiente no hay muchos espacios tampoco donde tocar, ¿no? O sea, uno aspira al espacio grande, al espacio lleno, así, Rock al Parque, por colocar un ejemplo, pero también me voy con esa intención de también buscar otros espacios para tocar, ¿sí? Y buscas espacios también relacionados con la propuesta musical de uno, con el concepto, con la idea, y también colocarse ahí también me parece como muy interesante poder hacerlo, ¿no? Y quizá colocar algún elemento identitario, pero digamos que el hecho de cambiar y buscar escenarios alternativos también da la posibilidad de, pues, demostrar otras cosas y no tener que, digamos, gastar, por decir de alguna forma, todo un recurso hacia lo que estamos hablando. Lo segundo, lo que usted habló de el músico también hace parte de la escenografía, me parece muy clave, de pronto su merced no sabe del tema, pero me gustaría pensarme en el trabajo también del vestuario, no quiero decir vestuario porque me parece como muy teatral ese concepto de vestuario, pero también me pregunto, ¿no? ¿El vestuario también hace parte de la escenografía? Y me imagino que sí, pero lo dejo a Sí, sí, su... sí. No, claro que sí, que era lo que yo les comentaba, porque pues inevitablemente es un cuerpo en movimiento que está transformando el espacio de alguna manera y está agarrando la vista, más allá de si toca tal instrumento o baila bien, es físicamente y visualmente pues es algo que va a llamar la atención. Entonces, eh, pero no a todos tal vez no todos los músicos están dispuestos a transformar su identidad poniéndose un vestuario completamente estrambótico. Entonces, eh, pero digamos, yo creo que lo que tienen que hacer es hacerse la pregunta, lo mismo que lo que les dije la vez pasada, que es hacer el recorrido mental de, ¿será que si un poco como un Photoshop mental, si me pongo esto, ¿qué pasa? Si me pongo esto, ¿qué pasa? Así que hacer todo el recorrido de lo más minimalista a lo más exagerado y ver dónde se ubican ustedes y tal vez dicen, no, yo no necesito todo esto para, quiero transmitir, tal vez lo puedo hacer con otros elementos, con un apoyo de imágenes, con un apoyo en utilería, con un apoyo tal vez en unas cortinas
estoy diciendo cualquier cosa, pero digamos que lo que sí tienen que hacer, y esa es la labor del escenógrafo, es hacerse esas preguntas. ¿Dónde me quiero ubicar en ese rango? Tal vez de menos a más. Y porque si no corresponde a la identidad de ustedes, pues se va a ver como algo, ahí sí no un vestuario, sino un disfraz, que me parece que es una peor palabra, ¿no? Un disfraz, porque a veces el disfraz es algo que está muy alejado de uno. Entonces, me parece clave que se hagan esa pregunta. Sí, perdón, quería aportar algo más. Por ejemplo, ahorita pues tuve la suerte de hacer un documental que se llamó Aquí durmió Bolívar, de música colombo-venezolana, y digamos que nos hicimos también la pregunta del vestuario, y respondía más a una respuesta de cómo se va a ver en la cámara, si con el fondo que tenemos va a ser muy fuerte. Entonces ahí responde algo no tanto a la identidad, sino a cuestiones técnicas. Es decir, si yo tengo una pared negra y me visto de negro, pues tal vez no le va a ayudar mucho, al menos de que yo me quiera desaparecer en ese fondo, ¿no? Pero si yo busco un color que contraste un poco más, pues va a sobresalir la silueta. Entonces, a veces la respuesta es más una cuestión técnica, una cuestión de cromática y muy pragmática también de cómo se van a ver en el escenario, más allá de lo identitario. Pasemos a la siguiente, si creo que hay otra diapositiva, no creo que esta era la última. Ok. Bueno, entonces pues yo quería utilizar estos últimos minuticos para contarles cómo tengo pensado estructurar el taller de mañana. Eh, yo me hice esa misma recorrido, y quiero pues que podamos mañana ponernos a la obra, digamos, ya dentro de lo concreto, y atacar la primera etapa de la concepción, que es tener esta cartilla como preliminar, esta propuesta preliminar. Entonces, yo pues tuve ¿cómo se dice? La disyuntiva de ver si lo hacía como a veces abordo los proyectos más a nivel digital, pero me parece que para que realmente les sirva a ustedes como una iniciación al mundo de la escenografía, poder hacerlo de manera análoga me parece muy interesante. Es decir, yo sé que no todo el mundo sabe dibujar, no todo el mundo tal vez se puede comunicar a través de la expresión pictórica, pero me pareció importante. El hecho de esa misma dificultad hace que ustedes vayan a tratar de encontrar la manera de expresarse, sea como sea. Es decir, porque si digamos que hacemos una búsqueda de universos eh, a través de las herramientas digitales, creo que nos estamos saltando un paso, que es hacernos esas preguntas. Tal vez con la búsqueda de imágenes lo que pasa es que uno eh, quiere parecerse a o quiere hacer algo que ya se hizo de algún modo. No quiero decir que las ideas igual no hay una idea ya nueva, sino simplemente son articulaciones entre diferentes variables que hace que tenga caracteres novedosos. Pero yo creo que todas las ideas o novedosas o innovadoras parten de una reflexión, de hacerse esas preguntas y no parecerse a tal o tal, porque si no, como hablamos con Giovanni, pues se puede parecer tal vez la propuesta que ustedes hagan a un Yo Me Llamo, ¿no? Como a una especie de copia, digamos, una buena copia, pero digamos que va a ser una réplica. Entonces me parece interesante hacer ese ejercicio análogo y olvidarnos que existen los computadores y que existen los teléfonos donde pueden buscar referencias y hacerse la pregunta a nivel análogo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Por eso les pedí un pliego de, un pliego de papel, digamos que puede ser de
de cualquier papel que tengan a disposición o que compren, digamos que no sea tan suavecito, digamos que tenga un gramaje para que se pueda doblar. Y yo les voy a mandar un video, pues a través de Engala la banda, un video de cómo van a doblar ese pliego para lograr un cuadernillo, un cuaderno donde vamos a tratar de sacar esa propuesta escenográfica para que pues digamos que para que sea posible como una primera herramienta de desarrollo escenográfico, un proyecto que ustedes tengan, ¿no? Después, si lo quieren ustedes ampliar a lo digital, bien, pero yo creo que me parece chévere mañana utilizar las 3 horas para esforzarnos en transmitir quiénes somos y cómo queremos, cómo queremos transmitirnos espacialmente, por decirlo así. Entonces, pues, hay 2 maneras de... Ese librito, digamos, es un... Yo no sé si me estén viendo todos acá, pero digamos que vamos a terminar como con una especie de cuaderno que va a tener varias páginas y ese cuaderno pues ahí vamos a escribir, pues digamos mañana les digo que vamos a escribir uno por uno, pero al menos para mañana al inicio de la sesión necesitaría que todos tuvieran el pliego doblado. Para eso les mando el video de donde van a saber cómo se dobla. Y de lado, digamos que esto tiene unas páginas, pero va a tener un lado que va a quedar virgen, que es para que ustedes dibujen de manera, o dibujen o plasmen, tal vez por eso les pedí revistas también viejas, o a nivel de collage, plasmen su idea de manera más intuitiva, no tan estructurada con la página por página, sino primero hacemos el más intuitivo, es como sensaciones, emociones, intuiciones, y luego esas intuiciones pasarlas a algo más concreto para tener al final una propuesta escenográfica que a ustedes ya les sirva de punto de partida para desarrollar dentro de los proyectos que tengan a nivel musical. Entonces, no sé si me hice entender en ese sentido. Si alguien tenga preguntas con respecto a lo que vamos a hacer en el taller. Todo claro por mi parte. Perfecto. Y pues los que decidan pues quedarse a la asesoría, pues la idea es después seguir desarrollando esa intuición tal vez en una fase ya más realista, más concreta, corregir tal vez lo que falte por corregir o hacernos las preguntas que falten por hacer. Entonces, eso es lo que haríamos en la asesoría, creo que del día 22. Y pues les agradezco otra vez este espacio. Espero que mi carreta no haya sido confusa, digamos que viene de mi experiencia más que de un modelo predeterminado de lo que debería ser la escenografía. Yo creo que es una sensibilidad que se desarrolla y que si se hacen esas preguntas de manera correcta, pues pueden ustedes mismos ser esas personas que desarrollan la propuesta de arte en sus conciertos, ¿no? Igual también existen especialistas y no me parece que, dependiendo de lo que ustedes quieran transmitir, no me parece que sea un gasto superfluo, sino que puede ayudarlos a potencializar mucho la narración musical que tienen prevista. Entonces, quería darles otra vez por este espacio, muy interesante, es un reto para mí ver cómo suena la escenografía y también pues me genera muchas preguntas que espero resolver con ustedes. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Muchas gracias, Merced, muy A amable. usted, maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias por la información. Gracias, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.